Gloria a Dios. ¿Listo? Muy bien. Gracias a Dios por esta noche que Dios nos da. Vamos a leer hoy las Escrituras para la enseñanza de hoy en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25 en adelante. Vamos a hablar de los afanes. Esta escritura tiene mucho de hablar de los afanes. Vamos a aprender hoy acerca de los afanes que necesitamos corregir nuestra vida porque muchas cosas nos faltan por aprender. Y dentro de ellas está dejar el afán que nos asedia, el afán que nos hace pasar por cosas que no debemos estar pasando como hijos de Dios. Muy bien, vamos a leer la escritura. Dice así, Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amado Señor y Padre Santo, le damos las gracias que hoy nos permitió reunirnos. Y Señor, le rogamos que nos ayude a entender hoy, a comprender esta palabra, a recibirla en nuestro corazón, para ponerla en práctica, para ponerla en nuestras vidas, Señor, para que seamos bendecidos, Señor, a través de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, que nos guía a todo el conocimiento bueno, al conocimiento, a la voluntad de Dios. Ayuda también a mis hermanos que vayan a oír este mensaje, Señor, que salgan de sus rutinas, que salgan, Señor, de lo cotidiano que les hace apartarse de una comunión contigo, de una responsabilidad contigo, de una obediencia a ti, Señor. Porque muchas veces, Señor, estamos afanados tanto en nuestras labores cotidianas que hacemos a un lado el buscar, Señor, tu conocimiento, el buscar tu voluntad, el tener obediencia, Señor, a ti, y quitando de en medio muchas cosas que están en nuestro afán. Señor, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así es que el tema es no os afanéis, ¿sí? La palabra afanéis viene de la palabra griega merinao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra denota distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Fíjese lo que Dios nos quiere librar al enseñarnos que no es bueno afanarse. ¿Sí? Fíjese todo lo que produce esta palabra afán o afanéis, ¿sí? Que viene de la palabra griego y que significa dividir en partes,
esta palabra está denotando que hay distracción, que hay una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión en todas las personas que viven con el afán en esta vida. Ya vimos en los afanes que nos mencionó la Escritura. Jesús directamente está hablando a sus discípulos y a los seguidores, diciéndoles: no os afanéis por vuestra propia vida, por vuestra misma vida. Como algo tan peculiar que hay en los seres humanos, que lo que más tenemos de enfoque es solamente nuestra vida. Y no pensamos en Dios, no nos ocupamos de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, y solamente tenemos como enfoque nuestra propia vida, sin importar qué va a ser de nosotros, que si andamos separados de Dios, si no andamos en la voluntad de Dios, y solamente nos enfocamos en lo que nuestra vida es, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que queremos alcanzar a tener, pero por tanto afán venimos a descuidar la voluntad de Dios. Vimos que el Señor dice: no se afanen por el vestir. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado aún de las hierbas del campo. No nos afanemos por el comer. Dios tiene cuidado aún de las aves del cielo. Y que no nos afanemos en estas cosas que, aparte de que dan, hermanos, un agotamiento, que producen una ansiedad, que producen una tensión y una presión, tanto que la gente a veces hasta se quiebra, se rompe, cuando están separados de Dios y solamente viven bajo su vida y bajo sus afanes. La gente llega a desesperarse a tal grado que, aunque tienen todo porque se han afanado en alcanzar cosas, pero cuando viene esa ansiedad, viene esa desesperación, viene esa presión que le produce el mismo afán, vienen a quebrarse ellos mismos. Por eso Dios nos está queriendo salvar de ese tipo de vida que va a producir hasta enfermedad en nuestras vidas. Pero lo peor es que nos dice que estas cosas son las que hacen los que viven sin fe. Es la práctica común de aquel que no tiene una relación con Dios, estar afanado los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año en el mismo enfoque. Noche y día, acostarse y levantarse, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y como si el día de mañana volviera a ser el mismo, que se vuelve a repetir con el mismo afán o con más afán que el día de hoy. Por eso Jesús dijo: basta el día de hoy su propio afán, su propio castigo, su propio esfuerzo. ¿Por qué os preocupáis aún por el día de mañana que no ha llegado? Ya bastante tensión tienes con la que estás viviendo en el día de hoy. Basta para meterle más todavía a tu presión de vida, si el día de mañana no ha llegado todavía, pero somos tan afanados que ni hemos terminado el día de hoy de elaborar y ya estamos metiéndole más presión a nuestra vida por el que será de mañana. Y miren lo que Dios quiere librarnos, porque aparte de eso, estas cosas los practican los que no son de fe, estas personas que no tienen a Dios. Por eso Jesús dijo que nosotros no nos afanemos. ¿Por qué? Porque si nos afanamos de esa manera, venimos a ser como gentiles. No es que no seamos gentiles, de pueblos que no somos del pueblo de Israel, sino que está diciendo que son personas sin Dios que buscan todas estas cosas. Ese afán por el vestir mejor, por querer comprar más, por tener más y por almacenar más. Estas cosas están en las mentes de los que no conocen a Dios. Y eso nos da a entender que si nosotros lo practicamos igualmente que un gentil, que una persona sin ley de Dios, sin temor a Dios, estamos faltándole al respeto a Dios porque no tenemos fe para con Dios. ¿Qué es un gentil? Una persona sin fe en Dios. No solamente sin conocimiento, sino sin fe en Dios. Y cuando nosotros vamos tras estas cosas,
y por ende no tenemos un crecimiento espiritual, por ende no leemos la Escritura, no tenemos un estudio, no tenemos una formalidad con Dios, de estar en la reunión, de estar en la congregación, en cada servicio, cada domingo, cada vez que haya un evento, estar ahí formal para con Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros también estamos afanados, como el mundo está corriendo tras las cosas de este mundo. Hombres de poca fe, estamos diciéndole a Dios que no tenemos suficiente confianza en Él y que tenemos que ir a trabajar incluso hasta en día domingos. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza de que Dios nos puede proveer todas nuestras necesidades. Es lo que estamos diciendo, eso es lo que dice el gentil, que se afana y no puede perder un día de la semana para poder alcanzar y almacenar más, porque dice, no, es que es la forma en que yo voy a salir adelante. Entonces estamos faltando a Dios porque no somos hombres de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que digamos, oh, yo soy hijo de Dios, pero nuestros actos están diciendo que actuamos como gentiles, que preferimos hacer otras cosas que estar en una comunión con Dios, en una búsqueda del reino de Dios primeramente y su justicia. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios en esta tierra. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo les he traído, yo les he acercado la voluntad de Dios a sus vidas, pero tienen que ponerlo en práctica. Por eso es lo que dice aquí el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Trata de buscar la voluntad de Dios, deshaciéndote de los afanes cotidianos y ese extremo de búsqueda de cosas literales y terrenales que no hacen más que traernos dolor de cabeza, aflicciones, presiones, ansiedad, una tensión que a veces queremos dejar todo por la borda y explotar. ¿Por qué? Porque entre más nos afanamos, más nos alejamos de Dios. Y todo lo contrario es, cuando más nos acercamos a Dios, más dejamos a un lado los afanes de este mundo. Y por consiguiente, viene a nuestra vida una vida de paz, de tranquilidad, de alegría, de gozo, porque tenemos una comunión con Dios. Muy bien. Así es que esta palabra bien describe a una persona que tiene la mente dividida. Y Jesús dijo que una mente dividida pues no está centrada. No se puede servir a dos señores, nadie puede tener dos amos, es una mente dividida. ¿A quién sirvo? ¿A quién me entrego? ¿A dónde voy? ¿Para aquí o para allá? Y no puedo repartirme en dos lados. O le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos. O le servimos a Dios o no le servimos. ¿Sí? Tenemos que tener una mente totalmente afinada, una mente concentrada, no una mente dividida. Jesús mismo puso muchos ejemplos cuando dijo que un reino dividido, una casa dividida, Satanás está dividido, contra sí mismo no permanece. Pues una mente dividida simplemente es una persona que no es capaz de discernir ni tampoco elegir el camino de Dios, porque tiene dos mentalidades, está dividido. No sabe si estar mejor en la casa de Dios o estar mejor trabajando ese día viendo lo economía, viendo lo terrenal. Tiene una mente dividida. De eso es lo que habla el afán, que eso describe una persona que está afanada, que tiene una mente dividida. ¿Y qué es lo que provoca el afán? Aquí es una pregunta que hacemos hoy. ¿Qué provoca el afán? ¿Cuáles son las consecuencias del afán? Muy bien, cuando estamos afanados nos agotamos, malgastamos nuestro tiempo y recursos, tendemos a diferir, ¿sí? A las decisiones
no las hacemos correctamente porque tenemos mucho afán, demasiado cansancio, demasiado agotamiento, demasiada pérdida de tiempo en las cosas que no nos traen provecho. Nos desmotivamos muchas veces por estar tan afanados en las cosas del mundo. La preocupación es un desperdicio. O sea, ese afán de tanto en este mundo, al final es un desperdicio de nuestra vida en tanta preocupación. La preocupación y el afán nos roba la paz y el gozo que Dios nos da. Fíjese lo duro que es el afán. Otra pregunta más. ¿Cuáles más son los afanes de este mundo, aparte de lo que ya leímos, lo que ya nos enseñó en el libro de Mateo? La comida, el vestido, la propia vida, la estatura, un año más. ¿Cuáles son? Mire lo que dice en Marcos capítulo 4, verso 19. Cuando habla de la semilla que fue sembrada. ¿Y dónde cayeron las semillas? Sí, que unos corazones no pudieron recibir la palabra del Señor, y no pudieron madurar, no pudieron crecer y no pudieron dar frutos, no pudieron germinar, porque cayeron en una tierra infértil. Porque otras cayeron en una tierra un poco, vamos a decirla, un poco buena, pero luego los afanes de este mundo ahogan la semilla de Dios. Es un peligro los afanes, es un peligro muy duro. Por eso Dios nos llama a no estar afanosos, sino estar confiando en Dios. Mire lo que dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. ¿Sí? Puede ser cualquier otra cosa. Tengo mis sueños, tengo mis deseos, tengo mis ilusiones y voy tras aquello. Voy tras aquello que yo quiero alcanzar, que me levanto a las 5 de la mañana y vengo acostándome a las 12 de la noche, con todo el afán que he estado tratando de adquirir aquello por lo cual yo no tengo tiempo para Dios. ¿Sí? Día tras día. Te dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Por qué engaño? Porque al final, aunque el hombre logre atesorar por cantidades y cantidades de dinero, al final, ¿qué va a suceder con ese dinero? Es engañoso. ¿Por qué? Porque Jesús dice que ¿qué le vale a un hombre que haya conquistado todo el mundo? Hablando de cantidades, de posesiones, riquezas y todo lo que haya podido lograr. ¿De qué le vale al hombre si al final pierde su alma? ¿Acaso podrá pagar el hombre por su alma? ¿Podrá dar algo por su alma? ¿Habrá algo que tenga de valor el dinero, el oro de esta tierra, las perlas, los zafiros, cualquier tipo de material caro y precioso que conocemos en esta tierra, en este siglo? ¿Podrá acaso pagar la deuda que tiene el pecador para con Dios? ¿Le servirá de apoyo? ¿Le servirá de ayuda en aquel día cuando vivió toda una vida apartada de Dios, sin temor a Dios y tomar en cuenta a Dios? Como habla la historia del rico y Lázaro. ¿Acaso le sirvió de algo su riqueza, su influencia terrenal? ¿Todo lo que él haya tenido aquí le sirvió de algo? No. Nadie cuando se muere se lleva sus posesiones, se lleva su dinero, su poder. Se muere y simplemente lo que vivió, si vivió apartado de Dios, si vivió aparte de vivir aquí en esta vida afanado, aparte de vivir en esa vida de presión, todavía tener que ir a un lugar de tormento por no elegir el camino de Dios. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si somos cristianos afanados en este mundo, Dios nos mira como los demás porque no estamos produciendo fruto. Y Dios, como dueño de su era, de la viña, como dueño de lo que Él ha sembrado en nuestras vidas, dice que Él viene a buscar
fruto. El fruto que son los los frutos del Espíritu, ¿sí? Que Dios viene a buscar en nuestras vidas lo que estamos produciendo. El amor, la fe, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, ¿sí? Pero ¿qué encuentra cuando viene a buscar a recoger el fruto que debemos dar? Y no encuentra más que una rama verde. Y no encuentra más que un árbol frondoso. ¿Y dónde está el fruto de Dios? Y no hemos podido llegar a madurar, llegar a crecer y llegar a dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque simplemente los afanes de este mundo están ahogando la palabra que Dios sembró en nuestros corazones. Y si no regamos la semilla que Dios puso en nosotros, si no la cultivamos por medio de la misma palabra de Dios, que es la misma agua, para que esa semilla germine, crezca, se desarrolle y luego dé un buen fruto para cuando el Señor venga a buscarlo, simplemente tenemos que darnos cuenta entonces que hay algo que no nos está dejando que la semilla crezca. Probablemente algunos cristianos tienen su semilla a punto de morir porque los afanes de este mundo les está ahogando su semilla. Ya van a la iglesia cada domingo, cada 15 días, cada 20 días si prefieren ir a un partido de fútbol, a un estadio a ver un equipo de fútbol, prefieren ir a una fiesta familiar, prefieren ir a cualquier evento, cualquier lugar, y dejando pasar por alto lo que es la comunión con Dios, la responsabilidad con Dios, congregarse, estudiar la palabra, lo dejan a un lado. Tristemente, se tendrían que dar cuenta entonces qué está pasando en sus vidas. Si será que los afanes de este mundo les están dañando. En Lucas capítulo 10, verso 38, vamos a leer ahí esta historia de Marta, María y Jesús. Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira esta historia, vamos a ver el afán. Jesús llega a esta familia y cuando llega ahí vemos esto. Jesús es el sembrador. El sembrador está aventando la semilla, está aventando la palabra de Dios. Y miren, mucha gente que al parecer ha invitado a Jesús a su vida. Ha invitado a Jesús a su casa, a su templo. Lamentablemente, algunos somos como María, otros somos como Marta, que invitamos ciertamente al Señor. Y el Señor aventó la semilla en nuestras vidas. Pero ¿qué hemos hecho con la semilla? ¿Qué ha sido nuestro proceso? ¿Estamos como Marta o estamos como María? Mira lo que Marta hace. Marta está ansiosa, Marta está desesperada. Mire lo que provoca la ansiedad. Y mire lo que provoca estar a los pies de Jesús. Es un contraste totalmente diferente. Marta está desesperada, está a punto de quebrarse, está a punto de explotar. Y tal vez está diciendo: ¿y por qué siempre yo tengo que ser la que sirve? ¿Y por qué siempre tengo que ser yo la que cocine o lave los trastes, etcétera? ¿Por qué siempre yo? Y viene con esa angustia y con esa queja a decirle al Señor: Señor Jesús,
¿Por qué mi hermana está ahí muy tranquila, sentadita? Y a mí me toca todo esto. ¿Ve la diferencia? Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere que dejemos todo a un lado. Tiremos todo a un lado cuando se trate de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no haya ningún obstáculo, que no haya ninguna cosa en este mundo que nos pueda obstaculizar, que nos pueda retener, que nos pueda hacer una muralla, una barda en nuestra vida, para que la palabra de Dios haga su efecto en nuestro ser. Porque entonces vamos a caer en ese estilo de vida de depresión. Hay cristianos a punto de no sé, como una persona sin Dios. No tienen paz, no pueden dormir bien, tienen demasiadas preocupaciones, tanto por su trabajo, por sus hijos, por todo el mundo están preocupados. No tienen paz, no tienen descanso, porque están bajo afanes de este mundo. Por eso Jesús, en vez de darle a Marta como una consolación, como que la regaña y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Aquí está la mente dividida, turbada. Una mente dividida es una mente turbada. No está esclarecida. Con dos pensamientos: ¿qué hago? ¿Hago aquí o hago allá? ¿Cuál de las dos cosas debo hacer? Mientras que la mente de María solamente hay una solamente. Este es mi momento para estar a los pies del Maestro, para que su palabra en verdad haya cabida en mi corazón, porque no puedo estar atendiendo al Señor y haciendo otras cosas. No puedo yo estar diciendo que sirvo a Dios, pero tengo una participación en este mundo, en cosas que me están distrayendo para yo hacer la voluntad de Dios. La cual el Señor Jesús le dijo a Marta que la elección de María, eso es lo más importante. ¿Sí? Dice, pero solo una cosa es necesaria. Cuando hay cosas que hacer, fíjese, si está la palabra de Dios y está las cosas seculares, por muy buenas que sean de este mundo, porque no, es que es mi día domingo que yo descanso porque trabajo de lunes a sábado, aunque sea cansado, pero yo voy con gratitud a Dios a la reunión, voy con amor hacia Dios, tengo fe para ir con Dios, ¿sí? No importa que sea cualquier evento, por muy importante que se parezca, o que sea un negocio, o que sea un trabajo que me esté quitando mi tiempo para mi relación con Dios. No es tan importante como es importante atender a la voluntad de Dios. Jesús llega a casa de ellos, ¿sí? Cuando llega ahí, llega, hermanos, como llega nuestra salvación a nuestras vidas. No podemos dejarla pasar desapercibida. ¿Y cuánta gente ha preferido un trabajo? Ha preferido una novia, un novio, un esposo, una esposa, los hijos, y no al Señor. ¿Sabe que Marta estaba cometiendo un gran delito fuerte? Porque la Escritura dice, no pondrás o no tendrás ídolos delante de mí. Y cuando Marta estaba haciendo eso delante de Jesús, era como estar idolatrando a una imagen. Esos son los afanes de esta vida. Se vuelven nuestros ídolos. Casi se vuelve nuestra adoración por aquello que vamos día tras día, mes tras mes, semana tras semana. Pareciera que se vuelve nuestro Dios. Y Dios que nos ha dado la vida, Dios que nos ha dado todo lo que tenemos, no está en el primer lugar. Por eso Jesús dice claramente cuando hay que tomar una decisión, cuando están ambas cosas, dice no Marta, no has hecho la correcta, pero María sí ha hecho, dice la correcta, porque dijo, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Miren, hermanos, cuando elegimos a Dios y su voluntad, nadie nos puede quitar esa dicha, esa paz, ese gozo que tenemos con el Señor. Por más que vengan las tempestades y tribulaciones, tengamos abundancias, no nos quita nuestra comunión con Dios, porque hemos escogido al Señor y no las abundancias de este mundo. Cuando venga la escasez, ni la escasez nos va a hacer que nosotros le demos la espalda al Señor, porque hemos escogido al Señor y nadie nos puede quitar esa parte. Venga una enfermedad, pasemos lo que pasemos, el Señor dijo que nadie le podía quitar eso que estaba obteniendo María. Nadie se lo podía quitar. Nadie. Qué lindo es poder tomar una decisión perfecta, correcta. ¿Qué gana el hombre con afanarse? Una pregunta que hacemos. ¿Qué gana el hombre con afanarse? Si al final cuando se muere no se lleva todo lo que almacenó. En Eclesiastés capítulo 2 y verso 22 al 23 dice: pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Es una pregunta. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es vanidad. Miren lo único que se gana el afanarse tanto el hombre. Dice que lo único que gana es preocuparse, estresarse, está plagado de sufrimiento cada día, tareas y más tareas frustrantes. ¿Sí? Todo eso al final es algo que no va a traer recompensa buena. ¿Sí? Dice ahí el Eclesiastés capítulo 2, verso 23, ni siquiera de noche descansa su mente. Mire, cuando está uno demasiado afanado, ya uno se acuesta pensando en el mañana, en el trabajo de mañana, en el sketch de mañana, las circunstancias de mañana. Y esa noche no hubo paz. No se durmió en paz. Tuvo una mala noche, 4 o 5 horas durmió, si no es que menos, porque no tiene la paz que Dios da al tener una comunión con Dios. Como casi no estudia la palabra, casi no se congrega, casi no tiene comunión con Dios, lo único que tiene en su mente es trabajo, esfuerzos, preocupación, días pesados, días frustrantes, días de sufrimientos, días plagados, tareas y más tareas, a tal grado que está tan cargado que ya ni siquiera de noche descansa su mente, dice aquí esta escritura. Y al final termina diciendo que todo esto es vanidad. Por otra parte, otra pregunta: ¿qué significa no tener afán entonces? ¿Qué significa no estar en afán? Pues significa no estar en fatiga, en penalidad, todo lo contrario, ¿no? En zozobra, en prisa, en urgencia, para ejecutar algo o para querer ganarse el mundo. No, ya no está en esa mentalidad. Entonces está en un momento de mucha paz, mucha tranquilidad, porque tiene fe, tiene confianza en Dios. No se acuesta pensando qué va a hacer mañana. Se acuesta dando gracias a Dios por este día que recibió. Como dijo el salmista David, ¿no? Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No importa lo que el día de mañana vaya a traer, mi Dios me bendecirá. Él me volverá a ayudar así como me ayudó hoy. Por tanto, yo no tengo por qué no descansar esta noche. Y no tengo por qué agraviar mi mente cuando puedo mejor estar en gozo y en paz. Sí, y lo más importante de no estar afanado es no solamente buscar el reino de Dios, sino disfrutar del reino. ¿Sí?
tener el reino de Dios en nuestras vidas. Así como María, así como ya ilustré un poquito. María lo que recibió, está diciendo el Señor, que es todo lo contrario a lo que está experimentando Marta. ¿Qué estaba experimentando Marta? Preocupaciones, excesos de tensiones, al borde de la desesperación. Uno cae en esos hábitos y a la postre lo que uno tiene solamente es dolor de cabezas. ¿Sí? Pero María está tan atenta a la palabra que Jesús está hablando, predicando, enseñando, que lo que ella está recibiendo es amor, fe, paz, mansedumbre, ¿sí? Benignidad, bondad. Todo eso está recibiendo al oír la palabra de Dios que dijo Jesús. Y esa parte nadie se la puede quitar. ¡Qué lindo! Que cuando venga lo que venga, tú tienes tu paz contigo, tienes tu fe contigo, tienes tu esperanza viva contigo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es tener el reino de Dios en nuestras vidas! ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? En pocas palabras, el reino de Dios es el gobierno que Dios nos da, que Él nos liderea, que su reino, su gobierno está en nosotros, ya no nuestra voluntad, porque nuestros afanes que vivimos o vivíamos eran nuestra voluntad, eran nuestros deseos, eran nuestros sueños, eran nuestros caprichos. Así es que, ¿qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, buscar siempre el reino, la voluntad de Dios y su justicia. No busquen la voluntad carnal, no busquen la voluntad terrenal de ustedes, busquen el reino de Dios, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Es hermosa la voluntad de Dios. Un sinónimo de afán es deseo, anhelo, ansia, pretensión, apetencia, aspiración y voluntad. Todo eso tenemos cuando estamos haciendo esa vida afanada. Son mis deseos, mi anhelo, ansia que tengo. Tengo mucha pretensión, yo quiero llegar hasta alcanzar lo que quiero. Y es una aspiración que pues es para mis propios placeres y mi voluntad. Veamos a Filipenses capítulo 4, creo que sí es Filipenses 4:6. A ver, ¿dónde está? Filipenses, ya estoy, Colosenses. A ver. ¿Qué le dije? 4. Y el verso 6 y 7. Dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espero que esta palabra nos libere de tanta ansiedad, de tanta demasiada tensión y preocupación, que tus hijos, que tu trabajo, que tu esposo, que tu esposa, incluso por querer atender a Jesús de una forma religiosa y querer servir. Si tú trabajas para Dios y sirves de esa manera, como diciendo, es que yo soy el que hago todo. No, eso es carnal. Por eso el crecimiento de la iglesia, si lo hacemos carnalmente, con nuestras fuerzas, con nuestra forma de querer llenar la iglesia, eso es cansado. ¿Sí? ¿Cómo debemos servir a Dios? Con gozo, con paz, con amor, con paciencia. No afanado, no con el afán de que lo que yo hago tiene que ser recompensado, que me vea la gente, no. Por eso dice aquí que por nada estemos afanosos, sino que las oraciones delante de Dios, que todo lo que tengamos se lo expongamos a Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Gracias, Señor, por este día. Estuvo perfecto, Señor. Fue maravilloso. Comí, bebí, me vestí. Me diste de las misericordias este día. Señor, te agradezco mucho. Cuidaste mi familia. Señor, todo ha pasado porque tú lo permitiste.
Y te agradecemos todo por tu buena voluntad. Y todo con acción de gracias. Y dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que cuando estamos pasando unas cosas difíciles, la paz de Dios va a estar ahí. Puede ser cualquier cosa, enfermedad, una muerte, un familiar, economía, etc. La paz de Dios va a estar ahí y también va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos para que no se hagan dos pensamientos, sino que vivamos con un solo pensamiento. ¿Sí? Servir al Señor, agradar al Señor y no nuestros afanes y no nuestros propios deseos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Espero que esta palabra les sea de ayuda a alguien que está cansado ya de tanta rutina. Si usted se identifica como Marta, es tiempo de que reaccione. Es tiempo que venga a los pies de Jesús y tome ese tiempo para que empiece a recibir de Jesús el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la gracia, la alegría, el gozo que Dios da al estar escuchándole, al estar edificándonos a los pies del Maestro.